Bueno, quiero darle la bienvenida a la doctora Milagros Méndez, psicóloga, investigadora social, radicada desde hace más de 25 años en los Estados Unidos, entre Nueva York y Puerto Rico. Eh, con Milagros nos une una relación muy larga. Es una persona que prácticamente es parte de nuestra familia, pero sobre todo, Milagros es una persona muy querida aquí en la República Dominicana por su trabajo social, su amor a este país. Y aunque esté lejos, aunque Puerto Rico no está tan lejos, siempre ha estado muy cerca y participando activamente de muchos eventos de nuestro país. Vota cada vez que hay elecciones y es de ese tipo de, diríamos, de ciudadano ejemplar, de los cuales nosotros debemos sentirnos muy orgullosos de estar muy bien representados, porque la doctora Milagros se ha destacado haciendo trabajos a nivel internacional, representando a este país y representando igualmente otras naciones. Actualmente se encuentra laborando como directora de la escuela de posgrado de la Universidad de Puerto Rico, de la famosa UPI. Y aparte de esa labor, también trabaja con la Fundación Clinton, con el CDC, que ustedes conocen, con lo cual ha manejado proyectos de salud durante años aquí en el país, que tienen que ver directamente con la salud mental de los dominicanos y también, ¿por qué no, de los puertorriqueños? Bueno, bienvenido, perdona la introducción, un poco larga. Yo sé que a veces uno se siente un poco extraño cuando comienzan a hablar de uno de esta manera, pero hay que hacer justicia, ¿no?, con una gran dominicana. Milagros, ¿cómo está Puerto Rico? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, muy buenas noches y muchísimas gracias por tenerme en el programa. Sí, llevo en Puerto Rico 25 años y eso yo creo que me coloca en una situación de poder opinar un poco sobre la situación de Puerto Rico. Como bien tú dices, nunca me he desvinculado de la República Dominicana, así es que trato de estar al día con lo que ocurre allá también. Puerto Rico, como sabemos, ¿verdad?, ha estado pasando por un periodo muy difícil económicamente. Legalmente está en quiebra y eso significa que el gobierno ha tenido que tomar unas medidas para poder pagar la deuda que se tiene, porque no está en quiebra, porque no ha podido pagar a los deudores. Eso es como cualquier préstamo que uno coge. Así es que en el medio de la quiebra y que tuvo entonces el gobierno de los Estados Unidos, recordemos que Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos, así que el gobierno de los Estados Unidos tuvo que imponer una junta de control fiscal que se supone que supervise el presupuesto y las partidas de ese presupuesto y autorice las partidas de ese presupuesto en Puerto Rico. Así que en el medio de toda esa negociación, en el medio de la quiebra, en el medio de la imposición de esta Junta de Control Fiscal, pues ocurrió María, el huracán María, los huracanes Irma y María, hace 3 años, en el 2017. Ese huracán fue devastador realmente para Puerto Rico. Estoy segura que todos ustedes vieron muchas de las imágenes. Todavía no nos hemos recuperado totalmente. ¿Qué Todavía, porcentaje, tú entiendes que en qué porcentaje se ha recuperado Puerto Rico de esa catástrofe? bueno, no, yo diría que no se ha recuperado, yo diría que estamos probablemente un 40% de recuperación.
si yo Wow. tuviera que decir un por ciento. Wow. Todavía hay familias pobres en Puerto Rico que tienen por techo los toldos azules que trajo el gobierno de los Estados Unidos. Uf. Aquí todavía hay gente que no tiene las condiciones de vida a los que estaba acostumbrado antes del huracán María. Y en parte se debe a la, como dije anteriormente, a la condición de colonia de los estados, de la relación que tiene Estados Unidos y Puerto Rico, dado que muchas de las ayudas que usualmente el gobierno federal de los Estados Unidos le da a sus territorios y estados, cuando ocurre alguna emergencia en Luisiana, New Orleans, en la Florida, pues Ajá. aquí ese dinero ha llegado por cuentagotas. Y ha llegado por cuentagotas, entiendo yo, por dos razones principales. Una tiene que ver con el discrimen que hay hacia los estados que son más latinos. Y lo otro, y me veo forzada a darle un poquito la razón a Trump cuando dice, bueno, que aquí hay mucha corrupción gubernamental y que se necesita entonces poner más trabas para dejar salir el dinero, para que el dinero entre. Así Que que nada, tú hablas de corrupción y mucha gente dice, pero ¿cómo va a ser? Ese es un territorio norteamericano. Esas son cosas muy, quizás alguna persona aislada que tiene algún comportamiento indebido. ¿Está generalizada la corrupción en el Estado, en Puerto Rico? No, sigue la corrupción porque sabemos de un cambio de gobierno, sabemos de una manifestación enorme que se dio, que trajo cambios profundos y una nueva gobernadora, pero persiste todo esto realmente. claro, claro, yo creo que no, bueno, yo creo que la corrupción existe donde hay seres humanos y donde esos seres humanos deciden hacer de la política su forma de vida, hacer de su vida una política sucia, ¿verdad? Sí. Eh, y yo creo que cuando hay actitud de ser un pillo y cuando hay pillo, pues entonces hay pillaje, no hay de otra. Así es que ciertamente yo creo que cuando yo miro y comparo la corrupción en la República Dominicana y la corrupción en Puerto Rico, yo pienso que sí, que en los dos países hay mucha corrupción y que la diferencia es la manera, a lo mejor, en que se lleva a cabo. Entiendo que en la República Dominicana pues hay una forma de corrupción mucho más abierta, más burda, si se quiere decir, más donde tú puedes tener un funcionario eh, que directamente le dice a un ciudadano qué por ciento de esa negociación tú me vas a dar para yo poder proveerte esa negociación, la que sea, con el gobierno. Correcto. Y, Aquí, aquí pues, a lo es mejor normal. ya es normal ese tipo de corrupción, ese tipo de corrupción angustia a algunos de nosotros, pero se ha normalizado, para desgracia del pueblo dominicano. Aquí en Puerto Rico, pues hay una corrupción un poquito más cuidada, ¿verdad? Así es que, por ejemplo, para los tiempos de uno de los gobernantes pasados, pues a lo mejor es un asunto de que si hay una subasta, una contratación para una carretera, pues entonces esa persona infla el porciento del costo y esa diferencia en lo que realmente cuesta y lo que va a obtener de esa subasta, pues eso entonces se, esa ganancia la va a tener el amigo que obtuvo ese contrato. Okay. Y es de muchos millones. Ahora mismo, con lo del COVID, aquí hubo un escándalo grandísimo que creo que es lo que le costó a la gobernadora actual que quería
presentarse en la contienda para gobernadora del país, en las primarias. Lo que le costó a ella, yo creo, un poco las primarias fue precisamente una transacción millonaria para obtener pruebas del COVID. Y toda esa transacción se estaba haciendo sin el debido proceso legal para hacerla y donde estaba en juego muchos millones de dólares que muchas personas iban a beneficiarse de esa transacción. Ha sido algo histórico esto. Realmente Puerto Rico siempre ha tenido situaciones como esta. Yo recuerdo de Carlos Romero Barceló, igualmente me tocó en una ocasión vivir Luis Ferrer, ¿verdad? Luis Ferrer. Recuerdo, bueno, varios gobiernos, y recuerdo que los escándalos de corrupción no llegaban tan cerca del gobernador como está sucediendo en los últimos años. Y es algo también que ha sucedido también en la República Dominicana en los últimos gobiernos, y cada vez el comportamiento es como más, yo te diría, más indiferente a las consecuencias, más también menos disimulo. Y yo pregunto, Milagros, en tu práctica médica, en tu consulta como tal, o tus estudios, ¿realmente eso es algo inherente al ser humano? O sea, nosotros tenemos que acostumbrarnos a la corrupción. ¿Tú entiendes que eso es coyuntural, que igualmente la economía de mercado ha traído como consecuencia ese afán de lucro, ese deseo de poseer y de ser, de que el éxito igualmente hoy día se mide por la capacidad económica que pueda tener un individuo? Anteriormente los valores eran diferentes. Antes el conocimiento era, yo te diría, uno de los aspectos más admirados del ser humano. Llegar a ser un gran científico, llegar a ser una persona que aportaba a la sociedad y contribuía de forma significativa, era probablemente el personaje más querido del pueblo, o la familia más admirada, o el médico, o el ingeniero, o el abogado. Hoy día las cosas han cambiado mucho. ¿No? Yo pienso que todavía esa persona que tú describes es admirada por un sector de la sociedad. Okay. Lo que pasa es que sí, yo creo que ha habido un deterioro en términos de los valores, sí, de la sociedad. Y pienso que la gente honesta, pues lo piensa una, dos y tres veces antes de meterse a la política. Y lo que esta política nueva ha traído es que las personas que más se sienten atraídas a servir son personas pues de cuestionados valores. No siempre ha sido así. Yo creo que ni en Puerto Rico no siempre ha sido, no siempre esta forma tan no disimulada de corrupción ha sido así. Y nosotros, por ejemplo, en la Universidad de Puerto Rico, parte de la Facultad de Ciencias Sociales, tenemos una escuela de administración pública. Esta escuela de administración pública ha sido el estandarte de Puerto Rico, que ha realmente formado a muchos administradores públicos. Y hay una
Y de la misma forma que hay mucha gente bien corrupta en el gobierno y en las diferentes agencias del país, también hay un grupo de personas que tienen mucho afán porque las cosas, enderezar un poco las cosas y de que el mérito, que es de lo que tú estás hablando, sea premiado y que sea el mérito y las capacidades de las personas lo que determine quién debe ocupar puestos políticos y quién debe ocupar los diferentes puestos para servir al país. Nosotros tenemos, yo creo que en la República Dominicana, para desgracia nuestra, tenemos una eh, eh, tenemos un historial, ¿verdad? Que yo creo que data de la colonia, de cuando éramos colonizados de España, que todavía, ¿verdad? Ese rastro lo tenemos que nos persigue detrás de nosotros. Vamos a una pausa, Milagro, y al regresar yo quiero seguir conversando sobre esto y igualmente sobre cuál es la situación psicológica que trae todo esto, que trae la pandemia, la corrupción, el hecho de que el individuo sienta cierto nivel de impotencia de poder lidiar con esto. Pero esto vendrá después de la pausa.